Dios bendiga y muchas bendiciones para cada una de las personas que nos siguen por medio de esta plataforma. Para mí es más que un placer, más que un honor estar aquí compartiendo con ustedes y trayéndole un poderoso testimonio. Acá no me encuentro solo, me encuentro con un hermano del Ministerio de Liberación. Así que los hermanos que vayan a ver este video, lo invitamos a darle me gusta y a compartir esta poderosa transmisión. Así que le vamos a estar dando permiso aquí al hermano para que se presente. Y con nosotros aquí nuestro hermano Andy. Dios te bendiga mucho, mi hermano Miguel. Es más que un privilegio estar en tu plataforma y poder hablar de la grandeza del Señor en nuestra vida. Mi nombre es José Ángel Arias Lugo, evangelista por la misericordia del Señor, y aquí estamos para bendecir esta plataforma. Bueno, Andy, sin más preámbulo, yo quiero que tú me hables quién es Andy, quién eres tú, ya que he escuchado mucho, que vamos a entrar en esa parte, que he escuchado mucho tu testimonio de que Dios te ha usado mucho en lo profético y que llegó en un X tiempo, un X momento donde a ti llegaban a endiosarte la gente, te venían como algo sobrenatural, personas te idolatraban, entendían que tenían que ir donde ti para recibir una palabra. Pero yo quiero que tú me expliques de dónde viene, dónde fue tu desarrollo, dónde te congregaba, dónde creciste, ya que nos encontramos aquí en un monte de oración, donde fue tu principio. Amén. Bueno, para primeramente entrar en introducción con esta pequeña historia o testimonio, Miguel, primero hay que recalcar que en este mismo monte donde estamos, Dios me trajo a este lugar en la pandemia. Y cuando me trajo en la pandemia, yo empecé a tener amor a la oración. Cuando empecé a tener amor a la oración, yo empecé a buscar a Dios, a aprender a orar, a buscar a Dios. Tuve personas que me instruyeron en este lugar y me ayudaron a fluir en Dios, tanto en lo profético como en el conocimiento de la palabra. ¿Cuáles eran esas personas que aquí te ayudaron y te fundamentaron? Bueno, las personas principales en el área del conocimiento fue el pastor Rafael Arias, y en el área de lo profético fue un profeta llamado Ezequiel Pichardo. Que es el encargado, ese hombre hoy en día de este monte aquí de oración. Exactamente, es el hombre que está encargado de este lugar y Dios lo usa poderosamente. No, y ese hombre hay que entrevistarlo, Andy. Sí, ese hombre hay que entrevistarlo. Bueno, sin ni más preámbulo, Andy, dime, cuando tú empiezas a desarrollarte aquí en lo que es lo profético, en lo que es tu vida espiritual, yo quiero que tú me expliques cuál experiencia tuviste, cómo Dios fluía, cómo Dios se movía por medio de ti, ya que este monte fue un campo de entrenamiento para ti, de educación de parte de Dios. Bueno, lo primero, Miguel, que yo recuerdo que yo empezaba a buscar a Dios y un día llorando, en la tarde ayunando, cogí 50 días de ayuno hasta las 6. Wow. Y en medio de como el día 35, 36, yo orando, empecé a decirle a Dios que quería que Él me usara en ciencia, llamando gente por nombre, apellido, que me empezara a revelar lo oculto para ministrar su palabra. Y ese día, un profeta que no sabía que yo estaba orando por eso en la mente, me dijo, Dios te va a usar en ciencia, no te desesperes. Wow. Cuando Dios me habló de esto, yo instantáneamente creí esa palabra, empecé a orar y a buscar para que Dios me entregara esa revelación. Wow. Y luego que el Señor te entregue ese manto poderoso que tú estás pidiendo que dure esos 50 días, ayunando para el Señor, buscando desde su presencia, ya que la Biblia dice el apóstol Pablo que le dijo a Timoteo, aviva el don del fuego que hay en ti. Todos sabemos que los profetas, los evangelistas, los pastores, y como costumbre acá en República Dominicana, suelen ir a los montes a tener una conexión con el Padre, a conectarse con Dios, para buscar de ese fuego avivador, que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo que avivara el fuego del don que hay en ti, es decir, que avivara y despertara los dones y lo estimulara, los dones espirituales que quizá habían en él, porque se estaba distrayendo y esos dones estaban durmiendo. Amén. Luego que tú despiertas este don, ¿qué sucede?
Bueno, lo que sucede después de ese tiempo fue que ya después que yo fui un poco instruido en el área profética, yo empecé a orar con un amigo y yo le decía que quería que él me enseñara cómo profetizar porque Dios lo usaba en esa área. Y él me decía, lo que tú tienes que hacer es fluir con libertad. Y yo le pregunto, ¿cómo fluir con libertad? ¿Cómo puedo hacerlo? Y él me decía, lo que tú tienes que hacer es soltar la palabra aunque te equivoques. Entonces, cuando él me dijo eso, yo dije, bueno, Wow, suena un poco chocante. Suena un poco porque chocante. Dice cualquiera que escucha, pero es algo que podríamos decir como ejercitar los dones. Ejercitar, exactamente. Muchos profetas que conocemos hoy en día dicen que ellos se han puesto a ejercitarlo y mientras los ejercitan se equivocan. Claro, se van desarrollando y también se va desarrollando. Exactamente, porque lo profético es algo que se mueve bajo emoción. Parece chocante, pero lo profético en todos los sentidos de la palabra se mueve bajo emoción. Ahora, hay una emoción creada por el hombre y hay una emoción creada por Dios. Entonces, en medio de esa emoción que tú empiezas a practicar, tú aprendes a diferenciar lo profético de Dios y lo profético por lo que yo entiendo que debo profetizar. Es decir, tú empiezas a distinguir la diferencia de las voces de Dios a tus emociones. Empieza a visualizar los dos tipos de diferencia, la voz de tu emoción y la voz del Espíritu. La voz del Espíritu. Porque vemos hoy en día que muchas personas vienen a los montes a escuchar la voz de Dios, a que Dios le hable, a desarrollar esos dones espirituales, a avivar esos dones espirituales, pero muchos de ellos no saben distinguir y por eso tienden mucho a equivocarse. Luego que Él te aconseja, no tenga temor de equivocarte, fluye, lo que te venga, que Dios te traiga, suéltalo sin miedo alguno. Sabemos que Satanás siempre le gusta infundir temor, pero la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía. Luego de esto, Andy, que ya tú empiezas a ser instruido por Dios y por ese profeta que hoy en día Dios usa terriblemente, luego que te ves envuelto en esto, ¿cómo Dios empieza a usarte luego? ¿En qué dimensiones? Bueno, yo recuerdo, Miguel, que ya cuando yo me empiezo a soltar un poco, un profeta que yo conocí me dijo, tú tienes algo muy fuerte de Dios, suelta lo que tú tienes. Y desde ese momento yo empecé a fluir. Esa misma persona me invita a predicar a algunos lugares y ahí es que entra la parte donde me empezaron a endiosar. Al yo buscar tanto a Dios, no sé si te he contado que oraba 12 y 14 horas diarias de oración. Wow, tremendo. Entonces en ese momento yo estaba conectado con el Espíritu Santo. Yo llegaba a los lugares y llegando a los lugares yo empezaba a profetizar. Incluso recuerdo que cuando llegué al Ministerio de Liberación, que conocía al apóstol Olver, recuerdo que en su casa yo empecé a profetizarle a todo el que estaba ahí. Y en medio de esa unción profética, hoy en día personas me testifican que ni me creyeron en ese momento, pero la palabra se cumplió. Wow, tremendo. Recuerdo, Miguel, que hubo alguien que yo le dije, tú vas a tener un niño varón. Y esa mujer me dijo, ya Dios me dijo que era hembra y ya los doctores me dijeron que era hembra. Yo le dije a esa persona, si Dios habló, se cumple la palabra. Si Dios no habló, pues no se va a cumplir. ¿Y qué sucedió, hermano Andy? Luego que usted le dé esa palabra impactante. Luego de esa palabra, esa persona tuvo un hijo varón. Muchas personas creen que Dios cambia el sexo. No es que Dios cambie el sexo, es que siempre fue varón. Siempre fue varón. Y que hemos visto que en muchos casos los doctores y muchos especialistas se han equivocado. Exactamente. Entonces sabemos de que Dios es certero, no se equivoca. Y luego que empiezan así como en endiosarte, wow, Dios está usando este hombre, este adorador, este evangelista, profeta, con un poderoso ministerio. Luego, cómo las personas empiezan a reaccionar, porque he escuchado mucho que muchas personas te seguían, que te buscaban, que todo el que quería una profecía directa de Dios te buscaba a ti. Luego que empiezan a buscarte, porque hay un problema hoy en día en el pueblo de Dios. Las personas piensan que los profetas son como los brujos. Ellos entienden que si quieren, no es así, lo profético no es así. Lo profético
siempre irá acorde a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer, porque la palabra profeta, en una de sus connotaciones, lo que significa es boca de Dios, el canal que Dios usa para traer una palabra, para hablar a su pueblo, es lo que vemos en la Biblia. Pero hoy en día, da pena decirlo, muchas personas en el pueblo de Dios han tomado los profetas como si fueran brujos. Yo quiero que usted me explique eso, ya que usted vivió esa parte. Bueno, Miguel, para entrar en ese punto, primero hay que llegar al inicio de cómo sucede esto. Yo recuerdo que cuando te decía que me invitó un amigo a predicar como 7 días a diferentes iglesias, las personas empezaron a ver la evidencia de la palabra que Dios que se cumplían literales. Se cumplían rápido. Recuerdo que me dijeron una profecía a mí alguien y me dijo, tus profecías se van a cumplir rápido. Y empecé a ver eso de una vez. Desde que empezaba a profetizar, las personas veían cumplimientos rápidos. Y en medio de esto, recuerdo que cada vez que iba a ese lugar, las personas me decían, quiero que vaya a mi casa a comer. Otros me decían, tú no te puedes ir de mi casa sin tú hacer una oración. Wow. Otros se sentían mal si yo no los visitaba. Entonces, cuando yo empecé a ver esto, me di cuenta que ya las personas no veían a Dios en mí, sino que veían al profeta para que le diera una palabra. Entonces, ¿qué pasa con esto? No es malo recibir una palabra del profeta, pero yo entiendo que la palabra profética no se busca. Se espera para que cuando llegue sea efectiva. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú la provocas, probablemente el profeta se equivoque y tú lo señales con el dedo acusador. Claro, y fue algo que tú empezaste como a provocar eso, como que te dé la palabra, buscando los medios necesarios de cómo. Eso se ve peculiar en la brujería. Por eso es que cuando una persona va donde un brujo, lo primero que le dice el brujo es lo que la persona quiere escuchar. Primeramente lo discierne, primeramente siente a qué fue, percibe en el mundo espiritual, otros se visualizan su aspecto de manera psicológica, que hay engañador en esto, pero hay otro. Sabemos que Satanás tiene un poder ilimitado, pero no podemos obviar las maquinaciones de Satanás, como dice la Biblia. Pero hay personas que vienen del mundo y vienen con esta costumbre donde los profetas. Entonces, cuando tú te veías con estos casos, Andy, ¿cómo tú reaccionabas hasta estos comportamientos? Bueno, yo reaccionaba de la siguiente manera. Cuando ya yo vi que me estaban viendo a mí como profeta y no a Dios en sí, yo lo que hacía lo siguiente, llegaba a ese lugar y no salía de la casa del amigo mío. Cuando llegaba aquí a mi casa me tiraban, que no me avisaste que llegaste, que esto, que lo otro. Pero con eso empecé a sacarle a las personas que ellos entendieran que yo como profeta tenía una palabra en el momento exacto de Dios y no en el momento que ellos querían que yo le diera la palabra. Wow, tremendo. Entonces, entendiendo esto, Miguel, yo recuerdo algo. Y lo recuerdo como ahora mismo. Recuerdo que yo estaba en un lugar y éramos como algunas 5 o 6 personas. Y yo empecé a conectarme con el Espíritu Santo. Yo típicamente cuando siento algo profético, siento un fuego en la cabeza. Cuando empiezo a sentir ese fuego en la cabeza, empiezo a profetizar y a profetizar. Hubo alguien del grupo que yo no le profeticé. Y esa persona me dijo, tú no te puedes ir de aquí sin mi palabra. Cuando esa persona me dice eso, yo sentí una inquietud, no de Dios, sino una inquietud como que, wow, el único que no le profeticé fue a él. Me voy a conectar con Dios para que Dios me dé una palabra para él. Recuerdo como ahora que le dije, la mujer con la que tú estás no es tu esposa. Cuando yo le dije esa palabra a esa persona, se preocupó de una manera que se vio evidente que él no aceptó esa palabra. Cuando lo veo preocupado, yo le pregunto a Dios, ¿por qué él está así? Y Dios me dijo, permití que como profeta tú te equivocaras. Dios me dio dos principios. Uno, a él por desesperado y buscar una palabra profética, permití que tú te equivocaras para que él entienda que él debe de escuchar la voz de Dios primero que al profeta. Y segundo, permití que tú te equivocaras para que no te dejes manipular por nadie que quiera una palabra. Wow. Los profetas que están ahí, hermano, que vemos, hermano,
lo profético es bueno, todos quisiéramos que Dios nos hable de nuestro ministerio, de nuestra vida. Pero una cosa es querer que el hermano, sonsacar al hermano, querer que él nos dé una palabra, muchas veces llevarlo a un punto donde él se vea obligado a querer darte una palabra y la palabra no provenga de Dios. Por eso debemos tener bastante cuidado, ya que Dios no anda hablando todo el tiempo, ni por medio de su profeta. Siempre hay un momento para Dios hablar, y Dios hablará en el momento necesario y preciso. Por eso es que cuando yo estoy en actividades, en lugares, y yo veo los hombres de Dios que son usados en esto de lo profético, yo nunca me desespero ni me siento mal, porque yo entiendo que Dios no quiso hablarme, que no es el momento de Dios hablarme, porque cuando vamos a la Escritura, vemos a Dios que para cada momento Dios se le revela a su pueblo. Cada vez que Dios quería hablarle a su pueblo, enviaba a sus profetas. Pero ¿cómo lo enviaba? Cada X tiempo, cada X momento. El problema aquí hoy en día de los profetas es que siempre piensan que Dios tiene que hablarle al pueblo. Y no es así. Entonces, cuando tú como oveja caes en este punto, siempre vas a tener contacto con palabras que no provienen de Dios. Andy, hermano Andy, luego que esto te sucede, que luego que tú tienes esta experiencia, ¿cómo empiezas a manejarte con esto? Cuando yo empiezo a ver esto, Miguel, yo entré como en un tiempo de tranquilidad. O sea, me invitaban a predicar, la agenda nunca se detuvo, pero entré en un momento de tranquilidad en el sentido que como caí con el Ministerio Celestial, esos 34 días, que fue un lugar de educación para mí, yo empecé a visualizar que lo profético, como tú dices, no es todo el tiempo. Los profetas no profetizan en todo momento. Entonces, cuando entendí esto, comprendí que la palabra profética es una palabra que trae restauración al hombre. Dicha misma la palabra profética trae restauración, trae refrigerio, trae corrección. Entonces, la palabra profética, si no está alineada a esto, la palabra profética no sirve. Por ende, cuando tú ves hoy en día tantos profetas hablar nada más de bendición, hablar nada más de riquezas, hablar de todo este tipo de cosas, son personas que están prácticamente incorrectos. Entonces, cuando yo entré en este momento de tranquilidad, yo comprendí que Dios me usaba, pero que yo debería de sentarme a escuchar la voz de Dios y no a escuchar el que quiere la palabra profética. Dios mío, esto está fuerte, hermano. Esto está tremendo, hermano Andy. Ahora, hermano Andy, yo quiero que tú me hables un poco de la experiencia que tú tuviste en este lugar, con tus ayunos, con tu búsqueda. ¿Cuál ha sido para ti una de las experiencias más grandes que tú has vivido en lo que es el ámbito espiritual? Miguel, yo recuerdo que en una ocasión 4 amigos que veníamos a orar en ese tiempo en el monte, no venían tantas personas. Nosotros decidimos meternos en 4 días de vigilia. En este monte acá. En este monte. Nosotros empezamos a orar. Recuerdo que nosotros empezamos a entrar como en un sacrificio donde decíamos que no íbamos a dormir esa noche entera. Duramos 4 días haciendo esto. Y eso era esos 4 días. Si yo sentía que tú te ibas a dormir, yo te despertaba. Tú hacías lo mismo conmigo y amanecíamos hasta las 6 de la mañana orando. Entonces yo recuerdo que nosotros orando, yo le dije al 4.º día, Dios, yo no puedo creer que yo estoy buscando tu presencia, me estoy sacrificando y yo no voy a tener ni siquiera una experiencia contigo. Yo tengo que ver que sea un ángel, algo aquí tiene que pasar. Mío. Y cuando yo le dije a Dios esto, terminando la palabra, descendió un destello de luz en el cielo. ¡Ey, Dios! Y todos tuvimos que bajar la cabeza. Cuando sucedió esto, yo me emocioné y dije, wow, un ángel. Descendió un ángel en este lugar. Y recuerdo que después de ese día, nada fue igual. Wow. Todo cambió en tu entorno. Todo cambió en mi entorno, tanto sea físico como espiritual. Recuerdo que mi mamá para ese tiempo no era cristiana y se me levantaba mucho y ella empezó a visitar la iglesia. Empecé a ver como un fluir en lo profético diferente. Empecé a ver un cambio de Dios en todos los sentidos. Incluso el monte, después de esa experiencia, empezaron a llegar muchas personas. Porque en esos 4 días yo recuerdo que Dios
dijo en ese lugar de que muchas personas llegarían a ser restaurados. Y después de este día, todo empezó a ser diferente. Wow. Luego que ese ser desciende ahí que tú pudiste palpar, wow, esto es tremendo, hermano. Todo aquel que tiene contacto con un ser superior, todos esos grandes hombres de Dios que en su grande testimonio y en su vida de búsqueda con el Señor, de una coidonía espiritual, la gran mayoría de ellos han testificado que cuando un ser de luz se le aparece, ya su vida nunca más es la misma. Y yo creo que un ser de luz, que la presencia de Dios, que es luz, del Espíritu Santo, estarán contigo. Y yo sé que tu vida va a cambiar. Luego, Andy, que ya tú empiezas a tener toda esta experiencia, ya Dios empieza a hacer cosas grandes, milagros. Dios empieza a revelarte cosas profundas a nombre de personas. ¿Cómo empieza tu vida? ¿Cómo empieza a cambiar tu vida, tu entorno? Bueno, Miguel, yo te voy a decir algo. Lo profético es algo que trae problemas. Porque lo profético, cuando tú eres alguien que carga un manto profético, sea un don profético o un ministerio profético, tú no tienes muchos amigos. Muchas personas se te alejan. Yo recuerdo que cuando yo empecé a ver todo el fluir de Dios, 2 personas dijeron públicamente que yo profetizaba en emoción y que yo hablaba en lenguas en emoción. Porque eran personas que tenían mucho tiempo buscando a Dios y entendían que yo en tan poco tiempo no podía ser usado por Dios de la manera que lo estaba haciendo. Entonces, yo comprendo con esto, Miguel, que cuando tú como profeta empiezas a ser usado por Dios, muchas personas no estarán felices con tu mensaje, no estarán felices con la palabra que Dios pone en tu interior. Muchas personas probablemente se te alejen, muchas personas quizás te dejen solo, pero el que nunca debe de faltar es el Espíritu Santo. Wow, Dios mío. Es decir que te trajo que un profeta o un hombre de Dios, cuando Dios empieza a usarlo, empieza a causarle problemas a las demás personas. A las demás personas. Muchas veces envidia, ego. La Biblia dice y no enseña que esto no es del que más corra. Esto con el que Dios le place y con el que Dios quiera hacerlo. No importa si tú tienes 100 años, 200 años en esto es como Dios le plazca. Luego ya que tú tienes esta persecución, hermano Andy, que ya Dios ha hecho todas estas cosas sobrenaturales en tu vida, ¿cómo empieza a ser tu vida desde este momento que tu vida empieza a cambiar en lo que es ministerial? Me imagino que quizás te llegaron muchos momentos difíciles, muchos momentos, ya como has dicho, que muchas personas se te alejaban. Yo quiero que tú me expliques cómo era la situación con toda la persona en tu entorno. Bueno, la situación ya, Miguel, tuvo un cambio. Yo cuando inicié lo profético tenía muchos amigos, me rodeaba de muchas personas, incluso que yo instruía, ayudaba, lo ayudaba en la liberación como ministro de liberación. Pero llega un cierto momento donde, como te expliqué, las personas se alejan, las personas prácticamente muchos me dejan solo. Y en ese momento de soledad fue que entró la calma en mi vida. Y cuando me refiero a calma, me refiero al nivel de tranquilidad que se habla en el hebreo. Tú sabes que cuando tú entras en un nivel de tranquilidad en Dios, que tú despejas tu mente de los problemas, despejas tu mente de ciertas cosas, tú empiezas a tener una conexión más directa con el Espíritu Santo. Tú empiezas a conectarte de una manera diferente. Y en ese momento de tranquilidad, las cosas fluyen diferente. Aunque quizá nosotros como seres humanos quisiéramos estar rodeados de muchas personas, porque te voy a ser sincero, a nadie le gusta estar solo. Pero cuando tú te encuentres en ese momento de tranquilidad, todas las cosas fluyen diferente. Las agendas no se mueven por el hombre, las agendas se mueven por Dios. Cuando tú estás en ese momento de tranquilidad, el amigo tuyo no te invita porque no está contigo, pero Dios toca a quien tiene que invitarte. Dios mueve a quien tiene que bendecirte. Incluso tú como ministro de Dios sabes que a veces tú le oras a personas, no te honran, pero a alguien tú no le haces nada y te honra. Porque Dios empieza a ser quien tome el control de todos tus problemas. Wow, Dios mío. Hay una pregunta que yo he querido hacerle
y se la voy a hacer a muchos profetas que entreviste esta pregunta. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué las personas tienden más a bendecir a un profeta que a una persona que le ministre liberación, que está rompiendo con el problema, le está sacando el diablo, le está sacando las influencias demoníacas? Pero vemos, viene un hombre, le da la palabra a dicha persona y vemos que el profeta dio la palabra, pero ya el profeta da la palabra, pero no se ha cumplido, porque no viene el que ministra liberación y declara el rompimiento. En muchos casos, Dios le daba la palabra a Israel de que lo iba a librar, pero tuvo que venir, levantarse, Dios levantar un libertador, levantar a Moisés, para que se cumpliera la palabra que Dios dio y la profecía. Entonces, yo veo personas, yo te hago la pregunta a ti, que yo veo que el que da una palabra muchas veces profética, la persona tiende más como a entregarle todo a esa persona, pero no ven el trabajo que viene haciendo alguien que está ministrándole liberación, sacando, expulsando por medio del poder de Jesús las influencias demoníacas, y vemos que se desbordan con aquel que le dio la palabra. Porque en muchos casos, hemos tenido casos que hemos visto profetas que le han dicho, Dios te da tu hijo. A una sierva, Dios te da tu hijo, tú saldrás embarazada, la mujer con problemas, que no puede salir embarazada, pero viene el ministro, viene uno, le ora, luego que uno le ora, la suelta un demonio que tenía su vientre agarrado, atrapado, y ahí se cumple lo que dijo el profeta. Y esas personas tienden a darle el mérito al profeta. Aquí el mérito lo tiene Dios, pero yo quiero que tú me respondas esa pregunta. ¿Por qué las personas tienden a eso? Eso es una respuesta muy sencilla para el entendido. Y es que las personas están acostumbradas a la emoción y no al resultado. Wow, Dios mío. ¿A qué yo me refiero con esto, Miguel? Que un profeta te da una palabra, quizá bajo revelación profética, bajo la revelación de Dios, pero el liberador es quien influye en el resultado. Entonces las personas hoy en día están más adaptados a que un profeta le mueva las emociones que a que un ministro le influya para que esa palabra profética se cumpla. Yo entiendo, como tú acabas de decir, que quien debe de traer todos los méritos aparte de Dios es quien influye en el resultado. Porque, por ejemplo, hay personas que 10 profetas diferentes le profetizan a alguien que va a tener un hijo. Y en medio de todas esas palabras proféticas aparece uno que no profetiza, que no le da esa palabra, pero ora para que reciba a ese niño y para que se haga el rompimiento. Entonces, tú te fijas que bendijo a los 10 profetas por la palabra, porque no tenía hijo, pero el que le oró para que reciba al hijo, no le da nada, no lo honra como se merece, porque la persona está más adaptada a la emoción que al resultado de la palabra dada en la vida del hombre. Wow, es tremendo, pero es algo real lo que está diciendo aquí el hermano José Ángel. Y algo que siempre, por mucho tiempo, desde la antigüedad, la humanidad tiende a que siempre quiere saber del futuro, el presente, qué le espera. Por mucho tiempo, muchas culturas antiguas siempre han querido, los sumerios, los egipcios, siempre han querido saber de qué le espera en un mañana, de qué le acontecerá, de qué le viene al futuro. Entonces la humanidad como que viene creciendo con esa influencia interna de querer saber, pero aquí por medio del Espíritu Santo, quien se nos da a revelar, es que podemos saber quiénes somos, a qué vinimos y cuál es el propósito en esta tierra. Pero hoy en día, da pena decirlo, como dice el hermano, hay muchas personas que tienden siempre a irse bajo estas olas y muchas veces son confundidos, engañados, como he tenido casos de personas que le he estado ministrando liberación, que muchas veces se llevan de parientes, familiares, que por un sueño que Dios dijo, quizá porque vieron que Dios lo usó una vez, pero vienen y muchas veces lo meten en cosas que son hasta antibíblicas,
que no van correctas delante de Dios, diciéndole, Dios me habló que tú tienes que hacer esto, que tú tienes que hacer lo otro. Y allí es que entran los problemas, porque tú te ves inclinado a tú querer saber, conocer qué Dios quiere, hermano. Por eso usted tiene una intimidad con el Padre. Amén. Así que, hermano Andy, yo quiero que antes de despedirnos tú hagas una poderosa oración a esta audiencia para que Dios esté tocando a aquellas personas que tienen manto profético y que Dios esté haciendo cosas poderosas con ellos. Amén. Antes de orar, yo quiero lanzar una palabra porque yo sé que muchas personas que fluyen en lo profético o que Dios le ha hablado que serán profetas van a escuchar este testimonio. Entonces yo quiero darte una palabra y es que yo quiero decirte que cuando la Biblia nos habla de Elías, Eliseo, este tipo de profetas no eran simplemente profetas de oración, eran profetas con conocimiento, eran profetas que estudiaban en escuelas proféticas, eran profetas que tenían cierta revelación, pero cierto conocimiento para manifestar lo profético bajo un entendimiento, un intelecto que prácticamente no dañe a los demás, sino que restaure y transforme. Y el consejo que yo vengo a darte en esta hora es que te prepares antes de lanzarte como un profeta. El consejo que te quiero dar en esta hora es que tú comprendas y entiendas que así como Dios te quiere usar, Dios quiere instruirte, Dios quiere enseñarte. Y ha puesto personas que son llamados hoy en día maestros o apóstoles, que son los más tendientes a ser usados para instruirnos, que están ahí para enseñarte a cómo fluir. Entonces, así como estos profetas eran preparados por otros para fluir, así tú necesitas preparación. Para que no te pase como a muchos que se están equivocando hoy en día, se están equivocando de una manera que muchas personas lo tienen como falsos profetas. Y no es que son falsos, es que no tienen una educación. Muchas personas hablan en este tipo de plataformas, se equivocan y se vuelven el meme de las redes. ¿Por qué? Sí. Porque no son instruidos por Dios, no son instruidos por un hombre con conocimiento, sino que ellos se basan en las 10 horas de oración, en las 12 horas de oración. Y vengo a decirte que no es mal orar, pero cuando tú oras fuera del conocimiento de Dios, tiendes a equivocarte, tiendes a fallar y tiendes a perder muchas veces la confianza en las personas hacia ti como profeta, porque no sabes cómo lanzar la palabra, no sabes cómo ayudar. Muchas veces Dios te revela algo que bajo el conocimiento humano quiere que tú lo digas de una forma diferente, pero al tú no saber cómo filtrar esta palabra, haces daño. Y muchas personas hoy en día se encuentran descarriados por una palabra profética. Así que yo quiero orar por ti, tú que te encuentras ahí que te encuentras viendo este video, este testimonio que lo has escuchado. Y yo quiero orar por ti para que el Señor deposite más de su gracia sobre ti, pero para que Dios te instruya bajo esta palabra y para que Dios te enseñe que Él es el centro. Padre, en esta hora yo te presento a cada persona que se encuentra en esta plataforma, Padre amado, que se encuentra viendo este video. Cada persona, Padre amado, que va a ser, Padre amado, bendecido por esta palabra. Yo te pido que tú traigas una instrucción, Padre amado, y no simplemente sobre los profetas, sino sobre aquellos que tienden a escuchar una palabra, para que ellos aprendan a ser direccionados por Dios primero que una palabra. Dios empieza a romper, empieza a romper el Espíritu Santo en esta hora en la vida de personas. Hay personas que van a escuchar este testimonio y Dios va a bendecir su casa. Hay personas que van a escuchar este testimonio y el Espíritu Santo lo va a direccionar. Hay personas tanto fuera del país como aquí en la República Dominicana van a escuchar ese video y van a ser bendecidos por el Padre. Sí, Dios. Y yo siento una ola profética como va a empezar a arropar a personas que ya Dios le ha hablado, que ya Dios le dijo, que el Espíritu Santo le hizo entender. Incluso hay personas que Dios le dijo que serán profetas y están dudando. Y vengo a decirte en esta hora que Dios te va a usar. Vengo a decirte en esta hora que esos sueños proféticos que te están teniendo son la antesala de que Dios te va a usar en gran manera. Esos sueños que tú te estás teniendo, que tienen cumplimientos rápidos, es la antesala de que Dios te
te va a usar. Ay, sí. Y en esta hora yo empiezo a declarar que la restauración, el poder de Yeshua empieza a obrar en la vida de personas. Hay personas, Miguel, en esta plataforma que van a ser bendecidos. Dios Sí, mío. Dios. Yo siento una palabra desde que empezamos la entrevista. Shanaico. Dios. Y es que yo estoy viendo, Miguel, que hay personas que ven tu canal, Miguel. Y hay personas que Dios lo ha tocado para bendecirte, pero ellos se han cohibido. Hay personas que Dios lo ha tocado para bendecirte, Sí, pero Dios. ellos se han retenido. Y en esta hora yo veo cómo se activa un rompimiento, porque esta plataforma no es simplemente una plataforma para ministrar liberación, Sí, Dios. sino que es una plataforma para instruir, es una plataforma para enderezar hombres de Dios, Así es una mismo, plataforma sí, para Dios. enseñar personas que están en la liberación, pero le falta instrucción. Es una plataforma para que la persona entienda de que Dios tiene personas que, aparte de ministrar y ser usado, tienen una palabra de cambio, de restauración. Sí, Dios. Y Miguel, hay personas nuevas que se van a suscribir a tu canal. Prepárate, porque Dios va a empezar a traer un aumento en tu ministerio. Dios mío. Gloria. Yo puedo ver, Miguel, como hay personas que van a empezar a bendecirte y el Espíritu Santo va a obrar. Dios mío, yo siento una revelación muy fina. Hay personas, Miguel, que ya están siendo tocados por el Espíritu Santo. Hay personas que, escuchando este testimonio, se van a sentir identificados y van hasta llorar, porque ellos no saben qué es lo que les pasa, porque ellos fluyen, pero como que no sienten como esa bendición de Dios, y Dios va a empezar a romper en esta hora. Lepra soco mohaya namau. Hay una mujer que va a escuchar este video y esa mujer le está orando a Dios por una herencia, Miguel. Hay una persona que le está orando a Dios por una herencia. El Espíritu Santo me dice, voy a romper las cosas, porque hay personas de tu familia que se quieren levantar para que tú no recibas esa herencia. Y veo como el Espíritu Santo empieza a romper. Veo como el Espíritu Santo empieza a quebrantar. Veo como el Espíritu Santo empieza a abrir las puertas. Prepárate, dice Dios, porque voy a obrar. Hay personas en esta plataforma que hoy Dios los va a bendecir de manera especial. Dios mío. Tú has estado poderoso, hermano Andy. Una presencia poderosa, hermano, que lo que da gana de quedarse ministrando. Una atmósfera profética poderosa, hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para mí fue más que un honor compartir con el hermano Andy, que lo estarán viendo más a menudo. Así que Dios le guarde y Dios le bendiga, y nos estaremos viendo para una próxima entrega. Así que comparte esto, suscríbete y activa la campanita para que puedan llegarte las notificaciones cuando estamos transmitiendo en vivo.